Y también, Padre, te ruego que tú unges mis labios con el poder de tu Espíritu Santo. Y que los dichos de mi boca, oh Dios, sean gratos delante de ti, oh Jehová, Redentor mío. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a seguir, ¿verdad?, con nuestro tema que estamos llevando, la adoración que agrada al Altísimo. Hemos visto la vida de los reyes de Israel. Vamos a seguir viendo todavía la vida de algunos de ellos. En 1 Reyes capítulo 16, donde dimos lectura, nada más quiero que meditemos en un versículo sobre la vida del rey Acab y algo sobre la vida del rey Ocosías. El mal ejemplo de Salomón se transmitió a Acab y a Ocosías, reyes del reino del norte, o sea, Israel, compuesto de 10 tribus, y solo se menciona el nombre de estos dos reyes en relación con la idolatría. Pero de casi todos los reyes de Israel se dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Si ustedes se dieron cuenta, cuando estuvimos leyendo el capítulo 16, dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pecaron contra Jehová, y este rey pecó más que sus antepasados y provocaron la ira de Jehová. De tal modo que la ira de Dios se enciende contra estos reyes, contra el pueblo de Israel, y estos reyes, ¿verdad?, arrastraron al pueblo de Dios hacia la idolatría y ofendieron a Dios a través de su adoración a dioses que no merecían ser adorados. Vamos a ver este tema. Imitar un mal ejemplo nos lleva al fracaso. Imitar un mal ejemplo nos lleva al fracaso. Salomón, hace 8 días estábamos viendo sobre la vida de Salomón, su debilidad. ¿Qué es lo que llevó a Salomón al fracaso? El poder, las mujeres que él tenía, pero que no conocía de la palabra de Dios. Y este ejemplo se transmitió. Este mal ejemplo lo imitaron los otros reyes que venían. Pero vamos a enfocarnos sobre la vida de Acab. Y quiero que nos enfoquemos en el versículo 31. Dice, hizo también Acab, no, 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. En el libro de los Reyes no encontramos, ¿va?, que Israel o que los reyes realmente adoraran a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Y ese es el enfoque que da el libro de Reyes y las consecuencias del pecado. No le pesó andar en los caminos de sus antepasados. Acá, este rey no le pesó andar en los caminos de sus antepasados. Dice este versículo, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Hermanos, tomar a la ligera los pecados menores
abre el camino para los mayores. Si tú no tienes cuidado, si no cuidas tu vida espiritual, le dices, no, pues este pecado cualquiera lo hace, cualquiera lo comete. Pero es abrir el camino, tomar a la ligera esos pecados menores, te va a abrir un camino a un pecado mayor, más grande. Acá, ¿qué hizo? No le pesó. En la versión Reina Valera contemporánea dice, se le hizo fácil seguir los caminos, los malos pasos de Jeroboam. O sea, imitó los malos pasos de Jeroboam. Entonces, mis hermanos, que no se te haga fácil, no tomes a la ligera los pecados, que no se te haga fácil seguir los malos pasos de tus ancestros o de aquellos que influencian tu vida o de aquellos con quienes tienes compañerismo en tu escuela, en tu trabajo o en donde quiera que andes, que no se te haga fácil hacer igual, actuar igual, hablar igual que ellos. Eso es lo que pasó con la vida de estos hombres. Se le hizo fácil. No, Salomón tuvo muchas mujeres, yo también. Salomón adoró a los ídolos, yo también. Mi tatarabuelo se divorció y se casó con 5 o 6 mujeres. No, pues yo también, ¿verdad? Mi padre fue esto, fue el otro. Pues yo también. No pasó nada. Entonces, hermano, que no se te haga fácil. A veces esto es una cadena. ¿Han escuchado ustedes la historia de esto? ¿Qué nos enseña esto? El padre le grita a la mamá le grita al hijo, el hijo le grita al más menor, si ahí va, y el más menor le grita al perro, el perro va y muerde el gato se va y se come el ratón, y el ratón va y se desquita con el gusanito. Es una cadena. Mis padres así lo hicieron, mis padres así vivieron, mis padres se divorciaron, pues, ¿por qué yo no? Siempre va a haber alguien que va a cortar a veces con esa maldición. Cuando hay otros hijos que a veces siguen ese camino, imitan ese mal ejemplo. Entonces, el primer punto que estamos viendo, ¿verdad? Acá no le pesó andar en los caminos de sus antepasados. O sea, no le pesó, le fue ligera, ¿verdad? Se le hizo fácil. Entonces, que no se te haga fácil seguir un mal ejemplo, que no se te haga fácil imitar un mal ejemplo. Y aquí hay niños, aquí hay jóvenes, señoritas, y aquí habemos padres que a veces actuamos mal, padres que a veces en nuestro matrimonio actuamos mal, padres que a veces no sabemos actuar con sabiduría. ¿Y saben qué es lo primero que imita el hijo? El padre imita al abuelo y el hijo. ¿Sí sabían ustedes eso, hermanos? Los hijos se paran igualito que nosotros. Los hijos hacen lo mismo que nosotros, hacen los mismos gestos, la misma postura que uno se para, imitan, hay una edad así como que se llama imitan, todavía cuando llegan a mis años ya están más maleados o están siguiendo en el camino. Imitan.
Entonces, de ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, dice que no se te haga fácil seguir en los malos pasos de tus antepasados, de los que te rodean, de los que influencian tu vida, en tu escuela, en tu trabajo, con quienes tienes compañerismo, porque estamos rodeados, hermanos, de gente que no conoce de Dios, no temen de Dios. Los que tenemos un trabajo secular, cada compañero que no tenemos, cada compañero de trabajo, cada gente que no enfrentamos, y a veces se nos hace fácil. Pues así hace, pues. Yo también, para que no quedarme atrás, para que no me hagan el feo, para que no me digan, no me hagan fuchi, pues voy a hacer igual que ellos, pues ya, para entrar en su círculo. Ya hablo igual que ellos, ya igualitos los vamos, ¿qué? Imitando, siguiendo el mal ejemplo. Entonces, lo que quiero que lleves en tu mente, en tu corazón esta mañana, que no se te haga fácil. Acá no le pesó andar en los caminos de sus antepasados. Más bien, teme a Dios y hónralo con tu forma de vivir. Hónralo. Adóralo. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre esta gente. El segundo punto, hermanos, tomó por mujer a Jezabel. El versículo 31, la segunda parte. Tomó por mujer a Jezabel. Un yugo desigual de parte de Dios. Y eso precisamente lo que hizo Salomón, ¿verdad? Salomón tomó mujeres que no eran del pueblo de Israel, donde la Biblia decía, no vas a tomar por mujer a mujeres extranjeras, a mujeres extrañas. ¿Qué hizo Salomón? Dice, pues me vale, tengo plata, tengo oro, tengo esto, tengo poder, pues véngase para acá. ¿Y qué dice la Biblia? Que estas mujeres lo apartaron de Dios. Y es el mismo ejemplo que siguió el rey Acab. Tomó por mujer a una mujer cananea, Jezabel, la hija de Ebal, sacerdote de Baal, de los sidonios. Entonces, un yugo desigual no va a funcionar. El matrimonio de Acab no funcionó. No funcionó. Porque ¿qué pasa? Regresa. ¿Qué pasa? Si ponemos un yugo a un buey y a un burro, no van a jalar parejo porque no son iguales. No son iguales. Entonces un yugo desigual te aparta, te va a apartar de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 y 15 Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con un incrédulo. Y aquí hay jóvenes, ¿va? Señorita, pues tú no puedes tener un novio que es inconverso. Ah, hermano, pero es que lo voy a convertir. Ah, ¿sí? Mi experiencia es que no vas a poder convertirlo. A muchos jóvenes en mis veintitantos que llevo en el ministerio, a muchos que han venido a mí, que les he visto, dicen, no hermano, cásenos, no hermano,
Sí, se va a convertir, mira, ya viene a la iglesia. Sí, pues nomás viene a sacarte para después llevarte otra vez a la idolatría. Y eso es lo real, hermanos. No se engañen, jóvenes, señoritas. Al principio te vas a decir, ay, mi amor, te amo, que cosita, ¿no? Pero ¿qué sabe de amor? Ya cuando están las cosas difíciles, vaya cuando la mujer necesita el cuidado, ya cuando el hombre necesita el cuidado, lo abandonan, ya no lo cuidan. ¿Por qué? Porque están violando un principio de la palabra de Dios que dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Y a dónde llevó Jezabel a Acab? A la idolatría. Y fue el peor rey que hubo en Israel, porque Jezabel influyó mucho en su vida. Entonces no puede un hijo de Dios o una hija de Dios unirse con un incrédulo. A lo mejor dice, pues si el pastor no me quiere, me fue de la iglesia, pues váyase. Vas a regresar chillando. Ay, hermano, ayúdeme porque ya no puedo más. Hay que Santa Cachucha te ayude, ¿no? Así lo quisiste. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte tiene el creyente con un incrédulo? Entonces, hermanos, en 2 Corintios capítulo 6, verdaderamente eso se refería al matrimonio, porque no hay un yugo más firme, fuerte y atado que el matrimonio, ¿verdad? O sea, no hay un yugo más fuerte y atado que el matrimonio. Entonces, cuando se equivoca en este principio, si así siendo que a veces los dos tenemos la misma fe, la misma creencia, el mismo objetivo, a veces surgen ciertas diferencias, ciertos problemas. Imagínense ahora con aquel que sí cree y ella no cree, o ella sí cree y él tiene otro Dios. No, es un desastre de vida. Es un desastre de vida. El concepto de yugo, hermano, te da la clave. Un yugo era algo que se les ponía a dos animales, como estamos viendo, para el arado o para jalar una carreta, o en una empresa común. La aplicación primordial de 2 Corintios 6 es referente a una empresa espiritual. La advertencia primordial es de nunca juntarse con un incrédulo en actividades espirituales. Algunos hermanos han dicho, bueno, ¿y qué pasa si me junto en un negocio con un incrédulo? Va a depender mucho qué negocios van a hacer. A veces un incrédulo tarde o temprano te va a inducir a cometer un fraude. A veces tarde o temprano te va a decir, no, mira, pues mira, a la medida, ahí cambia un poco, como estaba diciendo mi hermano. A la báscula, mira, quita algunos gramos para que nos vaya quedando la semana, pues nos queda medio costal de frijol, ¿no? Y tú como cristiano le dices, pues, es que no se puede, pero como eres un socio, estás hecho un yugo, entonces obviamente va a surgir ¿qué? Problemas. O una de dos, o te conviertes a él, o él se convierte a ti, pero por eso la Biblia nos advierte de esta situación. También esto en actividades espirituales. Entonces la cosa obvia es primeramente es de evitar cualquier empresa espiritual como un incrédulo, incluyendo cosas como el matrimonio, el ecumenismo religioso, y segundo, de ser muy cuidadoso en otras áreas de la vida como el negocio. Si estás jalando en el mismo yugo con un incrédulo, es inevitable que habrá conflicto porque el estándar por el que opera es inherente
inherentemente diferente que el tuyo. Entonces, tenemos que tener cuidado en no unirnos en yugo desigual. Entonces tomó por mujer a Jezabel. Dice, pues no le bastó andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, rey de los Sidonios. Acá fue malo. Acá fue demasiado malo. Y tuvo una esposa que le ayudó en todas sus malas acciones. Jezabel era una mujer sin escrúpulos. Jezabel era una mujer mala. Pues ella no conocía a Dios. Ella era sacerdotisa de Baal. Ella ministraba. Ella servía al Dios Baal. Ella fue una verdadera compañera en cuanto a la maldad. Los hechos perversos que Acab no había ni siquiera imaginado se le ocurrían a Jezabel. A lo mejor Acab, como judío, como israelita, había ciertas cosas en su corazón que decía no, pero ella era la que lo empujaba. Decía, no, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Ella se le ocurrían las cosas más malvadas. Lo que a ella se le ocurría no se le ocurría a nadie. Era una mujer verdaderamente cruel. La combinación de personalidades de Acab y Jezabel era la peor que se podía concebir. Y estamos seguros que los esposos, por ejemplo Amán, mencionado en el libro de Esther, eran malos. Herodes y Herodías también lo eran. Y sabemos también de Ptolomeo, Dionisio y Cleopatra, tampoco se quedaban atrás. Estas son tres de las parejas más viles registradas en la historia. En particular hubo también varias parejas en las que la esposa era la figura dominante en cuanto a designios diabólicos. Por ejemplo, tenemos a Catalina de Medicis y Enrique II de Francia, Lucrecia Borgia y Alfonso, Macbeth y Lady Macbeth, Luis VII y María Antonieta de Francia. Estas son algunas de las parejas que sobresalen en las páginas de la historia por su maldad. O sea, la pareja no era nada más el esposo, nada más la esposa, sino que era la pareja. Pero ninguno de ellos superó a Acab y a Jezabel, que era la peor pareja que existió en la historia de la Biblia. Ellos encabezan cualquier lista de malvados. Ahora Jezabel, se nos dice aquí, era hija de un rey que también era sacerdote de Baal y que asesinó a su propio hermano. Es interesante notar que Jezabel significa soltera, sin cohabitación. En otras palabras, el matrimonio de Acab y Jezabel no fue un matrimonio romántico por amor. Al parecer, nunca hubo una verdadera unión entre estos dos seres, en una relación verdadera amorosa. Ella era una mujer dominante, con fuertes poderes intelectuales y con una pasión violenta por la maldad, por la lujuria. Y encontramos, y es mencionada esta mujer allá en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 20. Una mujer totalmente carente de escrúpulos y la persona más malvada en toda la historia, sin excepción alguna. En Apocalipsis 2:20, nuestro Señor Jesucristo pronunció el siguiente mensaje a la iglesia de Tiatira: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel era una mujer dominante y tiránica, y Cristo envió este mensaje a la iglesia de Tiatira porque aparentemente ellos estaban
atravesando un periodo sin afecto natural que los conducía a la inmoralidad bajo la influencia de una cierta profetisa que les inducía al mal de la misma manera que la Jezabel del rey Acab. Una mujer dominante, una mujer que inducía al pueblo a la fornicación pública. Muchos de los dioses que ellos tenían, para satisfacer a sus dioses, tenían relaciones sexuales a esos dioses. Y eso era Jezabel. Y eso, había alguien allá en la iglesia de Tiatira que inducía eso a la iglesia, de fornicar, de toda clase de inmoralidad, toda clase de impureza. Entonces, hermanos, todo yugo o vínculo que hagas con un incrédulo no va a funcionar por sus creencias, su Dios, su moral, su estilo de vida es diferente que la tuya. O se convierte a Cristo a través de ti, o te conviertes a Él, o simplemente se van a pelear. Y ahí se acabó. Entonces, tomó por mujer a Jezabel. Todo yugo desigual, tarde o temprano, te va a apartar de Dios. Jezabel llevó a Acab a hacer la cosa más malvada. Y dice la Biblia que él hizo lo más malo que sus antepasados. Tenemos también al rey Josías en el capítulo último 22 y el versículo 51 dice: Josías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de ¿quién? De su padre. ¿Sí nos damos cuenta cómo va la cadenita? Como si fuera una herencia, ¿va? Yo lo hice, yo te lo heredo, tú lo heredas a los nietos. Una maldición, hermanos, que dice la Biblia hasta la tercera o cuarta generación. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. ¿Quién era el madre de Josías? ¿Quién era el padre de Josías? Fíjense, dice Josías, hijo de Acab. Entonces, obviamente, su madre era E hizo lo malo, anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. O sea que este imitó los dos. A veces los hijos suelen imitar nada más uno. A veces el padre es el dominante, a veces la madre es la dominante. Pero este imitó los dos. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ir a Jehová Dios de Israel conforme a todas las cosas, nos destroza. Todo yugo desigual entonces no va a funcionar. Tercer punto, hermanos, Acab, ¿qué hizo? En el mismo versículo 31, sirvió a Baal y lo adoró. El nombre Baal significa amo, dueño, señor o marido. Eso es lo que significa este Dios Baal. Así lo dibujan. ¿Por qué lo dibujan así? Tiene un sentido. De ahí viene otro nombre que es Baal-Zebub. ¿Se han escuchado? ¿Se han leído esa parte en Reyes? Y de ahí viene el nombre de Baal-Zebub.
¿Qué significa? El príncipe de los demonios. Baal-Zebub, que significa el Señor. El que sigue, de las moscas. El Señor de las moscas. Y han hecho películas, ¿verdad?, sobre eso. El Señor de las moscas. En la Biblia se refiere principalmente al dios cananeo que supuestamente controlaba la lluvia y la fertilidad. Por eso a este dios, ellos creían que controlaba la lluvia, entonces tenían que hacerle sacrificios, tenían que servirle de una forma para satisfacerlo. Tenían que hacer cierta inmoralidad porque también creían que era el dios de la fertilidad. Entonces ofrecían sacrificios, quemaban niños a ese Dios. En el último versículo, en el capítulo 16, encontramos, dice, en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó. ¿Se acuerdan ustedes que Josué pronunció una maldición? Maldito aquel que reedificare esta ciudad. ¿Sobre qué dice? Pronunció una maldición sobre la vida, sobre la familia. Y esto sucedió con Hiel. Dice, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó vencimiento. O sea que dijo, aquí está mi hijo, lo sacrifico para que reedifiquemos este mundo. Y luego dice, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces, otros dioses entre los cananeos incluye él, o la cabeza original del panteón, grupo de dioses, el cual tuvo una compañera Acera, en Jueces 3:7. En el tiempo de los jueces, Baal estaba comenzando a reemplazar a él como el dios principal. La adoración a Baal llegó a ser tan depravada que incluyó la prostitución, Jueces 2:17, Jeremías 7:9, Amós 2:7, y aún el sacrificio de los hijos, los cuales eran quemados vivos, Jeremías 19:5. Es por esta degeneración que Dios querría que los hijos de Israel destruyeran completamente todo rasgo de su influencia. Algunos judíos evidentemente tuvieron a Jehová solamente como el Dios del desierto. Para algunos judíos Jehová era el Dios del desierto. Y el Dios de la fertilidad, el Dios de la lluvia, el Dios el mejor, el más grande, pues era Baal. ¿Hasta dónde cayó el pueblo de Israel en su idolatría? Y pensaban que debían tomar en cuenta el Dios de la lluvia y la fertilidad, ya que iba a ser más pertinente en su nueva tierra que ellos iban a poseer. Acá entonces provocó la ira de Jehová Dios de Israel por su idolatría. El versículo 33 dice, hizo también acá una imagen de acera, haciendo así acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. La adoración a Baal fue una de las principales causas del cautiverio de Judá, allá en Jeremías 19:5. En el tiempo de Elías, hermanos, hubo solamente 7,000 que formaron el remanente fiel que no se habían contaminado con la idolatría. 7,000 profetas, 7,000 hombres no se habían contaminado, que no se habían arrodillado ante Baal. Y los profetas, esto lo encontramos ahí en 1 Reyes 19:18. Los profetas
de Jehová continuamente suplicaron al pueblo a limpiarse de esta contaminación y a volver a adorar a Jehová en forma pura y sincera. Concluimos. ¿Quiénes son los Baales del siglo XXI? Los Baales del siglo XXI son el materialismo y la carnalidad, que nos inducen a veces a olvidarnos de Jehová nuestro Dios, que nos inducen a olvidarnos que tenemos un Dios grande que tenemos que adorar. Hay cristianos que viven en el materialismo, hay iglesias que no predican que Cristo viene, no predican que el pecado o que Dios odia el pecado, sino que predican pura prosperidad. No, predican de cosas que a la gente le encanta escuchar. No, mira, si usted viene acá y da su billete, mientras más da de a 500, de tanto, Dios lo va a bendecir. Mira, Dios le va a dar una mansión, Dios le va a dar un carro, un Mini Cooper, un BMW, una casa con piscinas. El oído, la carnalidad, le encanta escuchar eso. Aquí está bueno. Y luego su música que usan, la música mundana, cantado en la iglesia. No me queda eso, está buenísimo. Aquí donde está el Espíritu Santo. Pero eso es puro materialismo y carnalidad. Los cristianos se contaminan con los Baales modernos en la misma forma que fueron contaminados sus antepasados, no reprendiendo las obras de las tinieblas. En Efesios 5, 11, 12 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. El materialismo, ¿saben quién es este? ¿Saben quién es? Cashlun. Un falso profeta que vive mucho en el materialismo. ¿Alguien ha escuchado la predicación de Cashlun? Él ha predicado que somos Jehová. Somos nosotros Jehová. ¿Qué? Mentira. Entonces dice, ¿verdad? La carnalidad, ¿cómo andamos nosotros? A veces somos de doble cara, ¿no, hermanos? A veces somos como los esquizofrénicos, doble personalidad. Aquí todo el mundo no rompe ningún plato, ¿verdad? Todos tienen cara de santos. Pero ¿qué tal allá? Fuera, en tu trabajo, en tu escuela, en tu negocio, en todo lo que haces. ¿Tiene doble cara? Entonces, hermano, la misma máscara que usted tiene ahorita, cuando salga, no lo cuelgue allá a tal pizarrón de anuncios, lléveselo. Porque es la cara que tiene que ver los incrédulos, que nosotros somos hijos de Dios, que Cristo vive y reina en nosotros, y así como nos comportamos aquí, así nos tenemos que comportar allá afuera y no contaminarnos con la carnalidad, con el materialismo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que dice reprenderlas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Casándose literalmente y simbólicamente con mundanos y mezclando la religión de Dios con la del mundo, música cristiana de estilo del mundo.
etcétera, etcétera. Algunos dicen que la religión de Cristo no es pertinente, adecuado hoy en el siglo XXI. Otros más ceden en forma abierta a las atracciones carnales del mundo, cometiendo fornicación. Que nosotros nos encontremos entre los pocos, el remanente fiel, que sigamos a Cristo y sus apóstoles y profetas, no contaminándonos con las seducciones de los vales modernos. ¿Cuál es tu tentación? ¿Cuál es tu val que puedes tener? Que no se te haga fácil. No le empezó a andar en los caminos de sus antepasados. Se le hizo fácil imitar el mal. No os unáis en yugo desigual. Tomó por mujer a Jezabel, una mujer que lo indujo a la depravación, a la maldad, y sirvió a Baal y lo amó. Entonces, hermanos, que nosotros podamos cada día de nuestra vida adorar solamente a aquel que merece la honra, la gloria, que es Jehová de los ejércitos. Que el Señor nos bendiga.